El 3 de mayo, un martes cualquiera, Javier llegó antes de lo previsto a casa. No porque sospechara algo, ni porque hubiera una pelea, ni porque estuviera celoso. Llegó antes porque el proveedor de Zaragoza con el que tenía una reunión se confundió de día. Así que cogió el siguiente ave de regreso a Valencia. Lo curioso fue que ese mismo día, a las 14:47, también se emitió un billete del AVE a Zaragoza. A mi nombre. Solo ida. Y no, yo no trabajo en Zaragoza. Nunca lo he hecho. Ni tenía ninguna excusa creíble para estar allí. Cuando Javier volvió a casa y encontró el justificante impreso del billete encima del microondas, donde yo lo dejé olvidado como una idiota mientras buscaba mi cargador, no hizo escándalo. No me gritó. No me echó en cara nada. Solo me miró con esos ojos marrones tan tranquilos, que de pronto se sintieron como una condena. Y me preguntó, como si estuviera preguntando por la hora. ¿Qué tenías que hacer tú en Zaragoza? Mi mente se quedó en blanco. Literalmente en blanco. Nada de las excusas que había preparado con tanto cuidado días antes apareció. Ni lo del congreso, ni lo del curso de decoración, ni lo de la amiga que necesitaba apoyo emocional. Solo me salió esto. Es complicado. Esa fue la última vez que me creyó algo. Javier no preguntó nada más ese día. Ni esa noche. Ni al siguiente. No hubo gritos, ni discusiones, ni preguntas cargadas de dolor o celos. Solo silencio. El tipo de silencio que se nota en los detalles. Dejaba la cafetera lista solo para una persona. Ya no pasaba por la panadería que tanto me gustaba. No se ofrecía a ver nada juntos en la tele, ni siquiera nuestras series de siempre. Dormía en el borde de la cama como si tuviera miedo de que cualquier roce lo hiciera perder el control. Nunca antes había sentido tanto desprecio de una forma tan serena. Y eso, por alguna razón, era peor que cualquier insulto. Al cuarto día, mientras yo intentaba recuperar algo de normalidad, Javier me dijo que se iba a casa de su madre a dormir unos días. Usó una excusa cualquiera, que tenía que ayudarla con unos papeleos y que prefería quedarse allí por comodidad. No tenía ningún sentido, su madre vivía a 20 minutos y no era inútil para hacer 4 trámites bancarios, pero yo asentí como si creyera cada palabra. Él se marchó con una pequeña mochila, sin mirar atrás. Esa fue la primera señal real de que lo que había empezado como un fallo mío, un error, una debilidad, se estaba convirtiendo en una fractura que no sabía si iba a poder cerrar. Cuando volvió a casa 2 días después, trajo consigo una carpeta de cartón azul. La dejó sobre la mesa del comedor y me llamó por mi nombre, sin cariño, sin rodeos. Laura, ven. Me senté frente a él sin saber qué esperar, aunque por dentro algo me decía que lo peor aún no había empezado. Abrió la carpeta y comenzó a sacar cosas. Un ticket del Hotel NH de Zaragoza, fechado el mismo día que mi supuesto curso. Una foto borrosa de mí entrando al hotel con un hombre, que reconocí al instante aunque no me atrevía a decir su nombre. Y finalmente, un documento impreso con capturas de pantalla de una reserva a mi nombre hecha desde nuestro propio portátil. No necesitó explicarlo. Todo estaba ahí. Yo, bajando de un taxi con Hugo, mi excompañero de trabajo, con el que había empezado a hablar otra vez hace apenas 2 meses. Yo, en la recepción de un hotel con él, riéndome. Yo, en una lista de reservas confirmadas donde aparecía nuestro DNI, nuestra habitación doble, nuestro check-in a las 12 del mediodía. Javier no dijo nada mientras pasaba hoja tras hoja. Solo me miraba. Ni siquiera con rabia. Me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Entonces habló. ¿Vas a decirme algo o prefieres que lo descubra todo por mi cuenta? Intenté abrir la boca, pero no me salió nada coherente. Solo sonidos torpes, como si estuviera aprendiendo a hablar otra vez.
Él negó con la cabeza. No esperaba que lo admitieras. Solo quería que supieras que no soy imbécil. Me quedé callada. Sabía que si decía cualquier cosa, iba a empeorar aún más lo que ya era una ruina. No había ninguna manera de justificar lo que había hecho. Él sabía que no tenía trabajo en Zaragoza. Sabía que Hugo y yo habíamos coincidido en una cena de empresa hace 3 meses. Y ahora entendía por qué había empezado a maquillar mis salidas con excusas tan mal elaboradas. No era difícil unir las piezas, y yo ni siquiera me había esforzado en ocultarlo del todo. Javier se levantó y fue directo a la habitación. Escuché cómo abría y cerraba el armario, cómo metía ropa en una maleta. Volvió al salón con ella en la mano, y antes de irse se giró para decir una última frase. No vuelvas a escribirme para disculparte. Si quieres hablar, que sea para explicarme cómo piensas arreglar este desastre. Pero si vas a decirme que fue un error o que no significó nada, mejor no digas nada. Se fue sin dar un portazo. Lo escuché bajar las escaleras del edificio, caminar hasta el coche, encenderlo y marcharse. Me quedé sola, con la carpeta azul encima de la mesa, sintiendo el peso real de lo que había hecho. No solo era una traición, no era simplemente un encuentro sexual fuera de la relación. Había mentido, había hecho planes a espaldas de la única persona que siempre estuvo para mí, había elegido una aventura con un tipo que ni siquiera me caía bien la mitad del tiempo, por encima de un matrimonio que tal vez no era perfecto, pero sí real. Pasé la noche sin dormir, sin llorar, sin pensar siquiera en Hugo. Todo lo que me venía a la cabeza era la expresión de Javier cuando me dijo que no era imbécil. Nunca antes me había sentido tan estúpida, tan desnuda, tan expuesta. Y lo peor es que ni siquiera podía culpar a nadie más. Nadie me obligó a nada. Nadie me manipuló. Fue mi decisión. Yo sola decidí apretar confirmar reserva en esa web. Yo sola empaqué una maleta con ropa interior nueva. Yo sola volví a casa como si nada, saludé a Javier con un beso, me duché y dormí a su lado como si no acabara de hacer pedazos lo que teníamos. Y ahora solo quedaba enfrentarme a las consecuencias. A lo que él pudiera hacer, a lo que yo había perdido. Porque una cosa era segura, después de esto, nada iba a volver a ser como antes. El primer mensaje llegó a las 9 de la mañana del lunes. Era de Javier. Estaré en casa a las 5. Hablemos. No había más texto. Ni preguntas, ni tono de reconciliación, ni insultos. Solo una cita, como si se tratara de una reunión de trabajo. Pasé todo el día pensando qué decir. Ensayé excusas que ya sabía que no funcionarían, recordé frases que había leído en foros sobre cómo pedir perdón, incluso imaginé que tal vez si mostraba suficiente arrepentimiento, él podría al menos escucharme. Pero cuando el reloj marcó las 5 y escuché la llave girar en la cerradura, me di cuenta de que ninguna de esas ideas iba a servir para nada. Javier entró con paso firme. Llevaba la misma ropa que usaba cuando iba a ver a clientes, camisa remangada, reloj con correa de cuero, cara de no tener tiempo para tonterías. Ni siquiera me miró al pasar. Fue directo al salón, se sentó en el sillón y me llamó por mi nombre. Laura. Me senté frente a él. El silencio era espeso. Ni siquiera la televisión estaba encendida. Ni música, ni ruidos de la calle. Solo nosotros dos. Cuando habló, lo hizo con voz baja, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. Necesito entender por qué lo hiciste. Respiré hondo. No porque quisiera hacerme la víctima, sino porque no sabía por dónde empezar. Y aunque la respuesta obvia era no lo sé, sabía que eso sería todavía peor que una mentira. Así que hablé. No fue planeado. Empezamos a hablar después de esa cena del trabajo, tú sabes, cuando vino esa consultora externa.
Hugo estaba allí, y simplemente empezamos a ponernos al día. No buscaba nada, solo fue. ¿Solo fue qué? Me interrumpió, sin levantar la voz. ¿Una distracción? ¿Un error? ¿Un impulso? Si me vas a soltar alguna frase que suene a guión de serie barata, mejor no digas nada. Tragué saliva. Asentí lentamente. Él tenía razón. Fue una forma de escapar. No me sentía mal contigo, pero me sentía, no sé, como si ya no formara parte de nada. Javier entrecerró los ojos. ¿Y no se te ocurrió decírmelo? Pensé que era una fase, que se me pasaría. Pero luego fue avanzando. Y ya no sabía cómo detenerlo. No buscaba algo físico, ni siquiera era eso. Fue como si necesitara que alguien me viera de otra manera. Se rió. Fue una risa breve, amarga. ¿Y para eso necesitabas un hotel en Zaragoza? ¿Y reservarlo tú misma? ¿Y mentirme durante semanas? No contesté. No podía. Todo lo que dijera solo iba a quedar peor. Él siguió hablando, esta vez sin pausa, como si llevara días guardándose cada palabra. ¿Sabes qué es lo que más me jode? Que no dijeras nada. Que vinieras a casa y actuaras como si nada. Que me besaras. Que compartieras la cama conmigo sabiendo lo que habías hecho. No me jode el sexo. Me jode la traición. Me jode que me trataras como a un imbécil. No quería perderte. Pues lo hiciste. Silencio. Sus palabras no tenían doble sentido. Era un hecho. Lo había perdido. Javier. ¿Te acostaste con él más de una vez? No. ¿Estás segura? Sí. ¿Te acostaste con él? Sí. Volvió a sentir, como si necesitara escuchar de mi boca lo que ya sabía. Se pasó la mano por la cara. Parecía cansado, como si llevara semanas sin dormir bien. Mira, dijo después de unos segundos, no quiero detalles. No quiero saber cómo fue ni qué te dijo. Solo quiero que me digas si piensas seguir viéndolo. No. Lo vas a bloquear. Ya lo hice. ¿Le dijiste que se acabó? Sí. El mismo día que volviste de Zaragoza. Asintió una vez más. Pero no con alivio, sino con resignación. Como si no importara lo que dijera porque todo ya estaba roto de todas formas. Se puso de pie. Caminó hasta la puerta, pero no la abrió. Se quedó de espaldas a mí y preguntó algo que no esperaba. ¿Te arrepientes? Sí. ¿Del acto o de haber sido descubierta? No respondí de inmediato. Esa era la pregunta que lo resumía todo. Y la que, dijera lo que dijera, iba a sonar mal. Pero aún así respondí. De todo. Se giró. Me miró por primera vez en todo el día. Esa mirada ya no era de odio ni de decepción. Era de distancia. De alguien que ya no se sentía vinculado. No sé si voy a poder perdonarte. Ni siquiera sé si quiero. Lo sé. Pero quiero que sepas que, si decidimos separarnos, no va a ser por venganza. No soy así. Pero tampoco voy a quedarme en un sitio donde no puedo confiar en la persona que tengo al lado. Asentí. No tenía nada que discutir. No había lugar para discutir. ¿Quieres que me vaya esta noche? Pregunté. No. Me voy yo. Ya tengo todo en casa de mi madre. Pero volveré mañana por mis cosas. No hace falta que estés. Caminó hacia la puerta, la abrió y antes de salir, dijo una última cosa. Puedes quedarte con el piso. Yo ya no lo quiero. Cerró la puerta sin mirar atrás.
Me quedé sentada, sola, escuchando cómo se alejaban sus pasos por el pasillo. No lloré. No me moví. No hice nada. Porque en ese momento entendí que lo había perdido todo. Y que nadie más tenía la culpa. El martes por la tarde volvió, tal como dijo. Esta vez no trajo la carpeta azul ni documentos, solo una maleta grande y varias bolsas de supermercado llenas de su ropa doblada de cualquier manera. No dijo hola ni pidió permiso para entrar. Caminó con determinación hacia la habitación, abrió el armario, y empezó a sacar sus cosas, organizándolas con una eficiencia que me resultó humillante. En ningún momento me miró. Yo estaba sentada en el sofá del salón, con el televisor encendido en un volumen apenas audible, fingiendo que prestaba atención a cualquier cosa que no fuera él. Durante media hora no hubo palabras. Solo el sonido de las cremalleras, de las perchas al caer, de los zapatos siendo metidos en bolsas, del cepillo de dientes cayendo en el neceser. Yo no dije nada porque no sabía si tenía derecho a hablar. Y cuando terminó, dejó la maleta junto a la puerta y finalmente me miró, sin emoción, sin interés. «Te voy a dejar algo más», dijo mientras rebuscaba en su mochila. Sacó un sobre amarillo, algo abultado, lo colocó sobre la mesa del comedor y lo empujó hacia mí sin sentarse. «No son papeles de divorcio». «Aún no. Es solo lo que recolecté en estas 2 semanas. No te lo doy para que te asustes. Te lo doy para que veas que, a pesar de todo, fui más cuidadoso contigo de lo que tú fuiste conmigo». Cogí el sobre sin abrirlo. Ya sabía lo que era. Pruebas. Tickets, reservas, probablemente alguna conversación que yo pensaba que había borrado y no lo estaba. Fotos, tal vez. No tenía que verlas para saber lo que contenían. «No quiero arruinarte», continuó él, «pero tampoco voy a callarme. Si esto llega al juzgado, quiero estar preparado. No me vas a pintar como el tonto sumiso que no se enteró de nada. No voy a permitir que digas que fue una crisis del matrimonio sin importancia. No vas a tener ese privilegio». Asentí. Sabía que tenía razón en todo. No tenía cómo defenderme. «¿Le has dicho a alguien más?», pregunté. «No. Pero voy a hacerlo. Mis padres van a saberlo. Mis amigos también. Estoy cansado de cubrirte. No necesito protegerte de nada. Ya no eres mi responsabilidad». «¿Les vas a contar todo?». «Solo lo que pasó. No necesito inventar. La realidad ya es suficientemente sucia». «¿Y a él? ¿Le has dicho algo a Hugo?». Sonrió, por primera vez en días, pero no fue una sonrisa amable. Fue seca, directa. «Sí. Lo llamé el viernes pasado. Le dije que sabía lo de ustedes, que tenía pruebas, y que si te volvía a buscar, iba a mandárselas a su mujer». Sentí un escalofrío en la espalda. Sabía que Hugo estaba casado, pero nunca habíamos hablado de eso de forma abierta. Era parte del acuerdo implícito entre los dos. Algo que simplemente no se tocaba. No tenía por qué. Sí, Laura, sí tenía por qué. Me arruinaste. Me hiciste sentir como un extraño en mi propia casa. Me hiciste dudar de mi valor como persona. No solo me engañaste, me mentiste todos los días. Me hiciste creer que el problema era yo. Que era aburrido. Que ya no te atraía. Que estaba demasiado metido en mi trabajo. Y mientras yo me preguntaba cómo mejorar, tú planeabas escapadas con un tío que ni siquiera tiene la decencia de asumir lo que hizo. No supe qué decir. Era cierto. Cada palabra. Yo misma había sembrado esa confusión en él con mi silencio. Con mis evasivas. Con mis excusas. «¿Te sientes mejor después de haberle dicho eso?»,
Pregunté sin pensar. No. Pero lo hice igual. Porque aunque no me dé paz, por lo menos me da la sensación de que no me quedé de brazos cruzados mientras los dos se reían de mí. Se sentó por fin, no por cansancio, sino porque necesitaba decir lo último cara a cara. Voy a tomarme unos días. No sé si vamos a divorciarnos ya, o si quiero hacerlo. Pero mientras tanto, quiero que sepas que si decides contar tu versión a alguien, también voy a contar la mía. Sin filtro. Sin adornos. La verdad tal cual. Y tengo todo documentado. No porque te quiera destruir, sino porque no me vas a volver a controlar. Me quedé quieta. Por dentro, una parte de mí quería gritarle, decirle que exageraba, que lo estaba convirtiendo en un espectáculo. Pero sabía que no podía. Porque esa era exactamente la versión que yo misma había provocado. ¿Quieres que me vaya unos días para darte espacio? Pregunté sin mucha esperanza. No. Quiero que te quedes. Quiero que vivas aquí, con esto. Quiero que cada vez que entres en el dormitorio, te acuerdes de lo que hiciste. Quiero que no tengas la comodidad de desaparecer hasta que todo se calme. Yo no tuve esa opción, tú tampoco la vas a tener. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como quien toma una decisión justa. Lo entendí. Era su forma de vengarse. Y era efectiva. No necesitaba gritar, no necesitaba hacerme daño físico. Solo necesitaba dejarme en esta casa, rodeada de las cosas que construimos juntos, con el eco de lo que arruiné por algo que ni siquiera tenía valor real. Me levanté para irme a la habitación y él me detuvo. Ah, y por cierto, la semana que viene vienen tus padres. Les pedí que pasen por aquí para hablar. También merecen saber con quién están casando a su hija. No pude evitarlo. Me giré con los ojos llenos de rabia. ¿Y qué ganas con eso? Que no vuelvas a ocultarte detrás de tu fachada de esposa perfecta. Al menos una vez, vas a tener que decirlo en voz alta, la cagaste. Se levantó, agarró su maleta y se fue. Esta vez no hubo duda, su venganza había comenzado. El viernes por la noche, 3 días después de que Javier se fuera, me escribió. No me llamó. No apareció de sorpresa. Solo un mensaje corto que decía, mañana a las 6. Tenemos que hablar. Estaré en casa a esa hora. Durante los días que estuvo fuera no me escribió ni una vez más. Yo tampoco intenté contactarlo. Pensé en hacerlo muchas veces, pero siempre que abría la pantalla del móvil me quedaba mirando la conversación vacía sin poder teclear una palabra que no sonara forzada o miserable. Sabía que lo que fuera a decirme no iba a ser una reconciliación. No después de lo que había hecho, ni después de la forma en que él se había marchado. Pero también sabía que necesitábamos hablar. Para cerrar esto, para no seguir alargando un final que ya estaba casi decidido. Cuando llegó el sábado, me pasé toda la tarde limpiando la casa. No por él. Por mí. Quería que, si ese era el último momento que íbamos a compartir aquí, al menos no estuviera rodeado de platos sucios o ropa mal doblada. A las 6 en punto, como un reloj, llegó. Llevaba un pantalón oscuro, un jersey gris, sin mochila ni papeles. Solo él. Me saludó con un gesto leve, sin palabras, y se sentó en la mesa del comedor. Yo me senté frente a él, con una taza de té en las manos que no pensaba beberme. Tardó un rato en empezar a hablar. Cuando lo hizo, no usó frases vacías ni rodeos. Fue directo. He pensado mucho estos días. No solo en lo que hiciste, sino en todo lo que vino antes. En los años que compartimos, en los silencios, en las veces que discutimos por tonterías. Y me he dado cuenta de que si seguimos así, solo vamos a destruir lo poco que queda. Yo asentí, sin interrumpirlo.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba hablando desde un lugar de calma, no de rabia. Continuó. No quiero vivir con odio. No quiero pasarme los próximos años recordando que me mentiste. Pero tampoco puedo fingir que nada pasó. No puedo mirar hacia otro lado. No después de cómo me hiciste sentir. No puedo recuperar la confianza de un día para otro. Y no creo que tú tampoco puedas mirar esto como una simple crisis pasajera. Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Le respondí con voz firme, aunque sentía que me costaba cada palabra. Lo sé. No espero que me perdones. Ni siquiera estoy segura de que merezca eso. Pero sí quiero que sepas que no fue por falta de amor. Sé que eso no cambia nada, pero es la verdad. No dejé de quererte. Solo, me dejé llevar por una mierda de momento, por cosas que no supe manejar. No estoy buscando justificarme. Solo necesitaba decírtelo una vez sin esconderme. Él asintió, cruzó los brazos sobre la mesa y me miró largo rato. Lo peor no fue que te acostaras con otro. Fue que cuando lo hiciste, después volviste a casa y te metiste en la cama como si nada. Eso es lo que me persigue. Que no me diste la opción de saber con quién estaba compartiendo mi vida. Me dolió escucharlo, pero tenía razón. Yo había decidido por los dos, sin darle oportunidad de entender, de procesar, de participar en una decisión que nos afectaba a ambos. Me quedé en silencio, y después de unos segundos le pregunté algo que me venía quemando por dentro desde hace días. ¿Quieres divorciarte? Se tomó su tiempo antes de contestar. No fue una respuesta automática. La pensó, y eso me dio miedo, porque significaba que realmente lo estaba considerando. No lo sé. No ahora. No quiero tomar una decisión en caliente. Pero tampoco quiero volver como si nada. Quiero que nos separemos un tiempo. Un mes, 2, no sé. Sin contacto, sin hablarnos. Para que cada uno piense bien si esto tiene sentido. Si tú realmente quieres estar conmigo, si yo soy capaz de perdonarte. Porque si vamos a seguir, tiene que ser desde cero. Y yo ahora mismo no tengo fuerza para eso. Asentí. No podía pedirle más. Ya era bastante que me hablara con esa claridad. Lo miré, esta vez sin esconder mis emociones. ¿Puedo preguntarte algo? Él hizo un gesto con la cabeza. ¿Tú crees que todavía hay algo entre nosotros que se pueda salvar? Su respuesta tardó más de lo que esperaba. Me miró, bajó la mirada, y cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. No lo sé. Pero no quiero que esta traición sea lo único que recuerde de ti. Si eso cuenta como algo, entonces supongo que sí, algo queda. Me mordí el labio para no romperme ahí mismo. No porque me estuviera dando esperanzas, sino porque esa frase fue lo más honesto que había escuchado en semanas. Se levantó de la mesa, sin apuro, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Tienes mi número. Si decides que quieres pelear por esto, bien. Si no, también está bien. Pero no lo hagas por culpa. No lo hagas porque te sientas mal. Hazlo solo si de verdad quieres reconstruir algo conmigo. Porque no pienso vivir con medias tintas. Asentí. Lo vi cerrar la puerta. No hubo portazos. No hubo lágrimas. Solo un silencio que esta vez no pesaba tanto, pero que decía más que cualquier discusión. Pasaron 27 días. No escribí, no llamé, no lo busqué. No porque no quisiera hacerlo, sino porque necesitaba enfrentarme a mí misma antes de enfrentarme otra vez a él. Durante esos días, trabajé como un autómata, comí lo mínimo necesario, y por las noches me sentaba sola en la cocina a repasar cada conversación, cada gesto,
Cada momento en que pude haber detenido lo que pasó y no lo hice. No me permití la excusa de decir que fue una debilidad, ni la trampa de justificarme con frases sobre la rutina o el desgaste del matrimonio. Sabía que me había comportado como alguien egoísta, que había destruido lo más valioso que tenía por una mezcla de aburrimiento y búsqueda de validación que no tenía sentido. Todo lo que encontré fuera de casa fue superficial, falso, inútil. Hugo dejó de escribirme después del mensaje de Javier, y yo tampoco lo busqué. Ni siquiera me dolió su ausencia. Su papel en todo esto había sido tan irrelevante como fugaz. Solo fue el vehículo que usé para volcar una frustración que nunca me atreví a hablar en voz alta. Una semana después de la última conversación con Javier, mis padres vinieron a visitarme. Javier les había contado lo esencial, sin entrar en detalles innecesarios, y eso fue suficiente para que mi padre apenas me hablara durante toda la comida y para que mi madre me mirara con decepción contenida. No me defendí. No intenté explicar nada. No era necesario. Esa tarde confirmé que las consecuencias de lo que había hecho no se limitaban solo a mi matrimonio. Había defraudado a todos los que me rodeaban, y esa pérdida de respeto no se borraba con una disculpa. Después de que se fueran, pasé la noche entera sin dormir. Pensé en irme de la casa, en vender el piso, en dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en otra ciudad. Pero luego entendí que eso también era una forma de huir, y yo ya había huido bastante. El día 27 decidí escribirle. No fue un mensaje impulsivo ni cargado de emociones. Me senté frente al ordenador y escribí una carta. Una carta de verdad, con mi nombre al final, sin adornos ni súplicas. Le conté que estaba dispuesta a asumir todas las consecuencias, que no esperaba que él quisiera volver, pero que sí me gustaría tener una conversación final, real, cara a cara, sin agendas ni condiciones. Le dije que si después de eso él decidía no volver a hablarme nunca más, lo aceptaría. Pero que si quedaba una mínima posibilidad, una sola, de reconstruir algo, entonces estaba lista para hacerlo bien. Sin mentiras. Sin dobles intenciones. La imprimí, la metí en un sobre, y la dejé en el buzón de su madre, sabiendo que la vería ese fin de semana. 3 días después, me respondió. No con una carta, sino con una llamada. Me dijo que sí, que aceptaba hablar, que podíamos vernos el domingo por la tarde. Fui a su casa sin expectativas. No sabía si iba a abrirme la puerta con una maleta preparada o con la intención de hacer las paces. Pero fui, porque necesitaba cerrar esto de una vez, de una forma digna. Me abrió la puerta él mismo. Estaba serio, pero no hostil. Me ofreció un café, y lo acepté. Nos sentamos en su comedor, el mismo en el que celebramos nuestros últimos 4 aniversarios. Hablamos durante 2 horas. No hubo reproches, no hubo lágrimas. Hablamos como 2 personas adultas que, por primera vez en mucho tiempo, estaban diciendo la verdad sin miedo. Al final de la conversación, me dijo que necesitaba tiempo. Más tiempo. Que no descartaba volver, pero que tampoco quería promesas ni cambios forzados. Me pidió que viviera mi proceso sola, que me reconstruyera, y que si después de eso seguíamos siendo compatibles, entonces lo intentaríamos otra vez. Acepté sin condiciones. Me fui con la sensación de haber hecho lo correcto. No había recuperado a mi marido, pero había recuperado un poco de dignidad, de claridad, de verdad. Por primera vez en más de un mes, sentí que el suelo bajo mis pies era firme. Hoy han pasado 5 semanas desde esa tarde. Aún no hemos vuelto a vivir juntos. Nos hemos visto 2 veces más, en citas breves, tranquilas, como si estuviéramos empezando de nuevo. No sé qué va a pasar. No sé si dentro de un mes él va a decidir que no quiere seguir. Pero por primera vez, estoy bien con eso. Porque entendí que el valor de una relación no está en su duración,
sino en la honestidad con la que se construye. Aprendí que el amor no es algo que se da por sentado, que no basta con sentirse querida, sino que hay que cuidar, hablar, corregir a tiempo. Aprendí que ser infiel no es solo traicionar a otra persona, sino traicionarse a uno mismo. Y eso duele más que cualquier grito o reproche. Este fue el final de una parte de mi vida, pero tal vez, con el tiempo, sea el inicio de otra. No sé si será con Javier o no, pero sí sé que la próxima vez que mire a alguien a los ojos, no será desde la culpa, sino desde la verdad. Y con eso me basta.